Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 11:05 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Tienen derecho a saber cuál es la posición del Departamento de la Familia, del gobierno del 32%, la secretaria de la Familia y la directora de ATFAN, o realmente sí, de Familias y Niños. Lo que hacen es todo el tiempo linchar a Licha Ramón. Independientemente de lo que pensemos de cuál es la conducta no deseada necesariamente de esta joven, vamos a hablar de cómo el Departamento de la Familia y mucha gente, sobre todo en las redes sociales, linchan a esta joven. ¿Por qué será? Negra. Es una persona pobre. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a hablar sobre eso al inicio de este programa. Investigación, en un jueves de investigación, vamos a hablar lo que descubrimos cuando ayer nos fuimos a la oficina del Contralor Electoral y vimos parte de las cuentas identificadas, los cheques identificados que fueron firmados por Eduardo Pierluisi y CERN cuando era un activista del comité Pierluisi Gobernador en el 2015 por un lado y más tarde en el 2021 cuando también firmó cheques con otro tesorero. En esa primera cuenta también firmaba Marimelo Lazagasti. ¿Cómo olvidarla? Vamos a hablar de Marimelo Lazagasti también. Y cómo Eduardo Pierluisi parece que sabe más de lo que dicen. Vamos a hablar de eso con la compañera y colega periodista Cintia López Cabán, quien está con nosotros dentro de media hora para hablar de ese asunto, porque también participó de esa investigación. Y tengo que decirles antes que todo, lo más importante de esta investigación lo van a descubrir cuando comparemos notas con Cintia. Pero tuvimos que ir al Contralor Electoral porque el Contralor Electoral tenemos que ir a verlo allí con un guardia o una guardia al lado. A veces son buena gente, a veces parece que a Cintia le tocaron los peores. Importante, ¿por qué? Porque la ley del Contralor Electoral dice que nadie puede sacar fotografías de los cheques que pagan esos comités. Y es importante que traigamos esto porque ojalá consiga un buen abogado que se atreve a retar lo que nos parece que es inconstitucional en términos del derecho a la información. Yo no estoy pidiendo que me dejen retratar los cheques de los donantes, no, pero la información pública que sale de esa transacción de pagar gastos de comité, me parece que pichó, como siempre, Tomás Rivera Chats de limitar el derecho que tienen los periodistas de hacer su trabajo. Porque recordemos que esa es una ley del 2017. ¿Quién era el presidente del Senado? Tomás Rivera Chats. ¿Quién era el presidente de la Cámara? Carlos Johnny Méndez. También la de Recreación y Deportes, esa misma, Ilka Hernández. Hay algo más del vertedero de Carolina. Voy a hablar sobre eso porque creo que tengo que hablar de la Cueva del Indio, de lo que está pasando en Punta Bandera, de lo que está pasando en Carolina, vertedero que llega a la playa de Piñones y que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales tiene en su escritorio y nada pasa.
con todo. Gracias por estar. Voy a compartir saludos con todos ustedes. Por ahí está Ángeles Colón, Ariel Cartagena, Mary Fonseca, siempre Conti en la casa, Luis M. Otero, Víctor Cruz. ¿Y quién llegó primero? Ed Méndez. Interesante, Ed. Qué bueno que estás por ahí. Olguenes Camacho, Francisco Acosta Albizu, Nereida Ramos, siempre con él estamos todos. Me encanta, pasando lista. Sandra García, Lourdes Roena, Héctor Concepción, Gina Villanueva, Luis Toledo, Criselia de Vázquez, saludos, Criselia desde San Germán, me encanta. Wilberto González Muñoz, no va a ser ahora, pero por la tarde voy a hablar del alcalde de San Germán, que está hecho un listo con el asunto de los estorbos públicos. Lisset de León, ya lo dije, Rafael Avilés, Héctor del Valle, Alberto Ramos, Margie Vega Martínez, Luz Díaz, siempre desde Winter Garden, Florida. Obviamente, Meribé Martínez Mazanet. Debe ser familia de un gran amigo, de dos grandes amigos. Víctor Cruz, Ilka también está por ahí. Orville Velázquez. Saludos desde Florida. Muy complacido con lo que ha hecho nuestro fiscal general. Le dicen fiscal general a Eliezer Molina. Mayra Irene, saludos Mayra. Luis Cruz, Enrique Ramos, Dorcas Torres también está por ahí. El departamento de la familia nos sirve. Hace rato. Mar Tetro. Saludos, Mar. Rafael José Che también está por ahí. Eduardo Malavé, Jorge Tañón, Davo Díaz, Víctor Torres, Carles Baratá, siempre. Teresa Rodríguez, Miguel Ángel Díaz Pagán, Luis Cruz, Iones Rodríguez, Magali, Emanuel. A rayos, está todo el mundo. Heriberto, José Rodríguez, Gladys Esther, siempre ahí. Bueno, Eduardo Vargas. Vamos a hablar para empezar de la Policía de Puerto Rico y sus acertadas investigaciones con relación, en este caso, a un joven que fue encontrado muerto a orillas de la carretera número 30, creo que era jurisdicción de Junco, 42 años. Y el vehículo estaba allí por lo menos desde el domingo y lo único que tenía desde el lunes pasado era una infracción de tránsito y las autoridades no se percataron de que el hombre estaba muerto en la parte de atrás del carro. Dice Lourdes Ríos que el video de Eliezer no lo dejaron compartir ayer. Eso está bien interesante porque parece que le tumbaron la posibilidad de compartirlo. Parte de lo que hacen los troles y que están y se van a poner peor, gente, porque por ahí vienen las elecciones. La policía de Puerto Rico, los policías, en algunos casos, de el coronel José Figueroa López, Antonio Figueroa López, me parece que una vez más demuestra que tiene un serio problema, obviamente, de oficiales, de empleomanía, de guardias rasos, y que alguien en la supervisión, incluso el propio coronel López Figueroa, no puede explicar cómo es posible que metan tanto las patas. Yo nunca me voy a olvidar, hace como 3, 4 años en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, la policía de Puerto Rico ocupó un vehículo que había sido chocado en un área de Toabaja. Lo llevó al cuartel y 3 días más tarde se percató que había un cadáver en la parte de atrás del carro. Coronel, no soy yo. Ahí está la evidencia de la mediocridad que está viendo en la policía de Puerto Rico que usted dirige. Y esos son sus policías. Enrique Defendini dice, me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Porque después de todo, esto fue más terrible. Porque coincide que era amigo del amigo Rodrigo Otero Goico. Y de hecho, más o menos, es más, vamos a hacerlo ahora. Víctor, yo voy a llamar a alguien de aquí que había olvidado, que es parte también de lo que quiero compartir con ustedes, que es una persona que nos va a dar información de una asamblea de desplazamiento que hay. No la voy a llamar por aquí, Víctor, no te preocupes, no la voy a llamar por el Bluetooth porque se pone un poquito potrón. Vamos a llamarla inmediatamente para ver si nos puede decir realmente cuándo es la asamblea, y esto es este próximo sábado. Y me parece que es importante porque ustedes saben cómo está esto. Esto no está fácil y es parte de lo que está pasando en muchas áreas del país, no necesariamente en el área metropolitana.
a través de todo el país ha habido un desplazamiento por diferentes asuntos, sobre todo por la llegada de aquellos que son de la Ley 60, que vienen a ocupar los espacios, incluidos estorbos públicos en las diferentes áreas del país. Saludos, estoy hablando con Verónica del Carmen Figueroa. Cuéntanos un poco de la Asamblea del Desplazamiento. Hola, saludos, gracias por el espacio y a todos quienes nos escuchan. Pues desde la Colectiva Feminista en Construcción estamos gestando y convocando para este sábado 22 de abril, a partir de las 3 de la tarde, una asamblea contra el desplazamiento. Se va a estar dando en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras. Y pues la asamblea va a ser un espacio abierto para todas las personas, organizaciones o grupos comunitarios que se sientan, ¿verdad?, convocadas a hacer algo para frenar el desplazamiento que estamos viviendo en Puerto Rico. Para nosotros desde la CORE, ¿verdad?, llevamos un tiempo haciendo pues trabajo y análisis sobre este fenómeno del desplazamiento y lo categorizamos de dos maneras principales. Uno es el desplazamiento territorial, que es un poco del que más se habla o el más que se ha estado denunciando en estos últimos años acá en el archipiélago, que es, pues, ¿verdad?, lo vemos a través de la falta de acceso a vivienda digna, cómo venden las playas o bienes de dominio público, pero también es sumamente importante para nosotras hablar del desplazamiento político, que es verdad que se ve desde el hecho de que somos una colonia, la imposición de la Junta de Control Fiscal y la falta que hay, ¿verdad?, de poder tomar decisiones que respondan y atiendan a nuestras necesidades. Entonces, como la política pública que impulsa el Estado, pues también empuja y está diseñada para crear condiciones que desplacen. Y eso, pues, hay muchísimos ejemplos, desde el cierre de las escuelas, la falta de acceso a cuidado de salud digno. No hay hospitales básicamente públicos en el país, los médicos se nos están yendo. Así que, ¿verdad?, son un sinnúmero de otras manifestaciones que para nosotras también son importantes tocar y a las cuales, ¿verdad?, trabajar propuestas para hacerle freno, porque nos parece que es un problema sistémico, no una cosa individual, ni que pasa así aisladamente. Verónica. Así que por eso estamos convocando esta asamblea, para compartir las experiencias, pero sobre todo para generar propuestas, salir con algo coordinado en común y poder hacerle frente, ¿verdad?, de manera militante, combativa y en grande. La discusión es en esa asamblea y todo el mundo puede tomar un turno y exponer. Pregunto. Sí, la asamblea, ya la agenda ha estado circulando a través de la página donde la gente puede registrarse. Okay. ¿Verdad? Estamos exhortando a todas las personas que tengan la intención de participar que se registren de antemano. Eso facilita algunos asuntos de logística, claro. Entre ellos, pues, el espacio para la niñez. Hay personas que nos han preguntado si la asamblea va a ser una familiar, porque sabemos, ¿verdad?, que sobre todo en Puerto Rico, donde una gran parte de la población son mujeres jefas de familia, claro. Pues también queremos que puedan participar, que no tengan que dejar de participar porque no tienen con quién dejar a sus crías, pues va a haber un espacio para la niñez. Así que el registro facilita, ¿verdad?, las necesidades que tenga cada quien. Claro. Y ahí está la agenda. La agenda va a ser una bien puntual. Vamos a estar teniendo un mensaje de bienvenida, luego va a haber unos informes sobre el estado de situación del país, un espacio para discusión y luego vamos a pasar a la parte de las propuestas. Y todas las personas que participen van a tener la posibilidad de tomar turnos para tanto hablar en la parte de discusión como para traer sus propuestas. De hecho, eso es algo que, ¿verdad?, esperamos y exhortamos a quienes vengan a la asamblea, claro, que hagan, que participan de manera activa. Pues porque estamos convocándola de manera amplia y abierta, precisamente porque reconocemos que para frenar el desplazamiento, pues definitivamente no podemos ser organizaciones de manera aislada o desconectada de otras organizaciones que están haciendo trabajo o de personas, sino que hace falta unir voluntades y tener un frente común. Hora y lugar. Repítenos la hora y el lugar. Pues el registro va a comenzar desde las 2:30 de la tarde, así que desde esa hora pueden llegar para acomodarse, registrarse y estar en el espacio. La asamblea como tal va a estar comenzando entre las 3:30 aproximadamente y va a ser en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras. Muy bien. Quienes no tengan carro propio, ¿verdad? Esto es como una alternativa
que siempre es importante mencionarla. El tren tiene una estación que para justo frente a la plaza de Río Piedras, así que esa es una alternativa a considerar. Y hay estacionamientos por el área para quienes vengan en sus carros, y como dije, va a haber espacio para la niñez, así que pueden venir para acá con sus crías. Muy bien. Registrarse, y cualquier preguntita pueden escribirnos al correo electrónico o a través de las páginas en las redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias a Verónica, ya lo escucharon. Gracias a ustedes. Hay un espacio el próximo sábado a las 3 de la tarde en la Plaza Convalecencia de Río Piedras, donde se va a discutir algo que me parece interesante, que desde el desplazamiento territorial o más físico, más propietario o no propietario, versus el desplazamiento político, que es hacia dónde nos empujan las condiciones de vida que tienen los puertorriqueños y las personas que viven en el país, que ha gestionado de alguna manera el gobierno y el Estado, lo promueve y por eso nos desplaza. La última nota es que los amigos y hermanas de la República Dominicana que han vivido muchos años en este país se están yendo por las condiciones de pobreza que tiene el país. Y eso no es de extrañar. Bueno, salimos de la Policía de Puerto Rico con otro encuentro de un cadáver, a pesar de que desde el domingo este joven estaba desaparecido. La policía llegó, le dio un boleto porque estaba estacionado en el paseo y no encontró el cadáver de este joven. Ese es el estado de las agencias públicas en el país, de la agencia de seguridad más importante o más principalísima del Estado. Entre otros temas también, yo creo que tenemos que ir a Alicia Ramón y la insistencia del Estado, Departamento de la Familia, que fíjense que el otro día yo hablaba de lo bien que estaban trayendo el discurso con relación a la adopción, porque era un discurso inclusivo que no era crítico, sobre todo no enjuiciaba a las mujeres que no quisieran tener, más que tener, criar a un niño o una niña después de estar en esta vida, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que decir que se colgó una vez más Cienis Rodríguez y la subadministradora de Afán, cuando hablan de que Alicia Ramón, que es confidencial el procedimiento porque está involucrada una menor de 3 años, había que quitarle el hijo porque no había pasado los exámenes psicológicos. Yo no entiendo qué es lo que ellas no entienden de que el procedimiento es confidencial para entrar a dilucidar con los periodistas que son los inquisidores de esta joven. Porque además de las redes sociales y los protagonistas del entretenimiento, mire que hay periodistas que son inquisidores de las mujeres. Es que yo no sé, obviamente su socialización ha sido misógina, y también se montan en la homofobia. Y una vez más traen lo que aparentemente esta joven no tiene, que es estabilidad desde el punto de vista de cómo utiliza sus redes, de cómo se expone a un sistema y a unas redes sociales que lo que hacen es provocar que siga siendo enjuiciada. Ella se llama Alicia Ramón. Definitivamente el linchamiento de la joven en las redes sociales y sobre todo desde el Departamento de la Familia. Hace una fiesta, aparentemente una fiesta que convoca por las redes sociales. Hay un planteamiento de una mujer de que aparentemente fue violada, es decir, tuvo relaciones o alguien quiso tener relaciones sexuales y fue a la fuerza. Y ahora, de buenas a primeras, el Departamento de la Familia hace lo que hizo cuando los vio vendiendo jugos y productos naturales en la luz en Calley. Le quitó a la niña sin mediar nada, supuestamente porque ella no se quiere someter voluntariamente a los exámenes psicológicos y porque no quiso entregar su celular. Una vez más, independientemente de lo que podamos hablar, de que lo que puede ser la estabilidad o no de esta joven, que me diga el Departamento de la Familia desde diciembre, 4 meses más tarde, cuántas veces ha intervenido con el hogar de esta joven. Se enteró por las redes de que había habido algo en esa fiesta y hay que quitarle a la muchacha. Yo quisiera saber si fuera Blanca Ebé, la compañera de uno de los hijos, la esposa de uno de los hijos de Pedro Pierluisi, si el Departamento de la Familia se mete y le quita a los hijos. Me encantaría saber cuál es la respuesta de Cienis Rodríguez. Si otro hace algo como lo que hizo esta señora del DF en cuanto a divulgar información, pierde el empleo y su certificación profesional. Exactamente, Rosa González, pero como es ella, como es la secretaria y la subadministradora de Afán, pues no hay manera.
Pienso que como Lisha tiene muchos followers, los canales de entretenimiento están haciendo lo posible por jorobar. Claro, claro que sí, exactamente. Bueno, de ahí los fogones prendidos con relación al ambiente. Miren, gente, Eliezer Molina publicó un video ayer, que de hecho fue un video que aparentemente le bloquearon en sus redes y yo pude bajarlo y ponerlo en Bonita Radio. Todo el que no lo haya visto, vaya, son 8 minutos. En Bonita Radio lo colocamos por una razón particular y puntual. Y es que este momento está siendo de denuncia de algo que Eliezer Molina siempre ha hecho, que es irse a los lugares donde identifican él y su gente que están cometiéndose crímenes ambientales y va y lo filma. Ahí está el video. El video trae cómo hay una... Eso es la Cueva del Indio, compañero. Ese no es el video. Este es otro crimen ambiental. Pero hay una tubería que sale desde el vertedero de Carolina y va a parar con los líquidos contaminantes que se producen de ese vertedero a la playa de Piñones. El video está, vuelvo y repito, en el muro de Bonita. Hay una denuncia. ¿Dónde está la secretaria del Departamento de Recursos Naturales? Haciéndose las uñas, como dice un amigo mío. Un poquito machista, pero bueno, en este caso es que nos da la impresión que el asunto de la secretaria de Recursos Naturales, decía María de Lourdes Santiago en su vista de confirmación, que tiene muy poca experiencia. Pero sobre todo, parece que está maniatada y no la dejan colocar a su gente donde están las investigaciones. Aguadilla Pierre, no sabemos en qué ha parado. Yo estoy pendiente, yo sé que hay una gente trabajando algunas cosas. Pero la secretaria, ¿cuándo va a ir al tribunal a decir que están en desacato? Cueva del Indio. Vamos a lo último de la Cueva del Indio. La Cueva del Indio, lo menos que ha pasado es que la gente que mantiene esa reserva, secretaria, la reserva de la Cueva del Indio, podemos ir al video, señor director. La reserva de la Cueva del Indio es una reserva gracias a un proyecto de ley que se dio en el 2015, que desde allá es una reserva y ustedes tienen jurisdicción primaria. Y esta persona que tienen en pantalla es una persona que acaba de sacar toda la rotulación sobre la reserva. Rotulación que no la ha hecho Recursos Naturales. Rotulación que la hizo la comunidad que está tratando de proteger ese bien de dominio público, zona marítimo terrestre. ¿Dónde está el Departamento de Recursos Naturales? ¿Dónde está Anaí Rodríguez Vega? ¿Dónde están los vigilantes? Sabemos que tienen mucho trabajo. Y si hay algún vigilante que me esté escuchando, envíenme un mensaje. Ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Envíenme un correo electrónico. ¿Qué está pasando? Otra vez. Los fogones siguen encendidos. Punta Bandera le entregó el pasado lunes casi 300 firmas de en un documento a la secretaria Anaí Rodríguez Vega. ¿Por qué? En Luquillo. Lo menos que quiere hacer uno de los Valdés en Luquillo es delimitar la zona marítimo terrestre y está pendiente allí en el Departamento de Recursos Naturales. Un embudo que si allí llegan a construir algo, lo menos que se cae es una de las edificaciones de Costa Azul que lleva 60 años allí. Pero las agencias no funcionan. Y no funcionan no por los empleados que están abajo. No funcionan porque la cabeza no funciona, porque no tienen cabeza. Departamento de la Familia, Seguridad Pública, con Alexis Torres, ahí hay dos. Ahí está bicéfalo. No acéfalo, bicéfalo. Y el Departamento de Recursos Naturales. Yo no sé, de verdad, yo no sé si es que no les interesa. Yo no sé si es mediocridad, ayer hablábamos. Yo creo que es una combinación. Y la verdad que estamos asistiendo a quizás el peor gobierno. Mire que usted pensaba que Ricardo Rosselló fue malo. Sabemos todo lo que tenía ese gobierno. Que usted pensaba que Alejandro García Padilla era malo. Que el propio Aníbal Acevedo Vilá, siempre lo digo y no se me queda nada por dentro. La última persona de Estado en este país fue Sila María Calderón.
Y los demás, no solamente, yo creo que hasta Aníbal Acevedo Vilá, más o menos, hubo un esfuerzo de los jefes de agencia de ser. Alejandro García Padilla también tuvo buenos jefes de agencia. Pero lo demás, trabajar para nosotros, para ellos. Claro, Alejandro García Padilla tuvo un serio problema de convicción por corrupción de su secretario bien joven del Departamento de Recreación y Deporte. El agua le tocaba los pies a los oficiales y dicen que no saben si era zona marítimo terrestre. No, si es que te digo. Pero los de arriba le hacen ver al pueblo que el problema son los servidores públicos de baja jerarquía. Jamás. Lo digo e insisto. Mucha gente en el Departamento de Recursos Naturales, en la Junta de Control de la Junta de Calidad Ambiental, en la propia Junta de Planificación, mucha gente buena. Lo que pasa es que los de arriba responden al partido. Y ahí están las imágenes de cuando van con el gobernador al chichichija del PNP. Ahí están Escobar, ahí está Anaí Rodríguez Vega, ahí está el de ANSCA, Rodríguez Mateo. Las agencias no tienen las personas con el conocimiento y la experiencia. Arriba, abajo sí hay conocimiento y experiencia. Amén de lo que hizo Luis Fortuño, que sabemos que votó 30,000 empleados públicos, incluidos PNP. Bueno, y de ahí yo quiero hacer una introducción para entonces llamar a la colega periodista Cintia López Cabán, darle oportunidad a nuestro señor director que pueda hacer su lides técnica. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de ir a la oficina del Contralor Electoral, que tengo que decir que si hay un funcionario de esta administración, porque es PNP, es Walter Vélez, que le responde no solamente a mí, a todo el que lo llame, colegas periodistas, es Walter Vélez. Y yo ayer, después que hablé con la compañera Cintia López Cabán, me di a la tarea de, como estaba cerca, hacer una diligencia en la oficina del Contralor que tiene que ver con mirar los cheques que se hicieron y firmó Eduardo Pierluisi y CERN. Por una razón particular. Porque la ley, y es increíble porque Walter Vélez se la sabe de memoria, no le da posibilidad a Walter Vélez que nosotros los periodistas vayamos allí, saquemos copia o tomemos una foto del archivo que estamos mirando, que es el expediente oficial del Contralor Electoral. Allí están los cheques que firmó Eduardo Pierluisi y CERN, y como adelanté en mi introducción, también firmó Marimero Lazagasti en el 2015 porque era la tesorera. Más tarde lo firmó Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, que era el tesorero en la campaña del 2020. Y estos cheques que ustedes están viendo aquí es una reproducción, una recreación que nosotros hicimos, que yo hice porque ustedes saben que yo no tengo aquí más asistentes de producción que mí misma. Aimé Maldonado siempre dice tarde pero seguro, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Y nosotros nos dimos a la tarea de hacer esta recreación con las firmas originales, porque esto es una firma de la que fuera secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Marimelo Lazagasti, y una firma de Eduardo Pierluisi y CERN en el documento oficial del Departamento de Estado, cuando le dice al Departamento de Estado en el 2015, en el 2016, mira, perdóname, yo registré esta corporación en el 2014, la dejamos cancelar, pero reinstálala con otro nombre. Vamos a eso ya mismo. Yo quisiera retar esa ley. Si hay algún abogado que me esté escuchando o abogada que me esté escuchando y nos puede dar pro bono la posibilidad de ir al tribunal a retar que esa ley en esa disposición es inconstitucional, porque está limitando la capacidad que tienen los periodistas de hacer su trabajo con documentos públicos. Porque si no fueran públicos, yo no estuviera viéndolos allí. Y gracias a la secretaria del Contralor Electoral que nos dio asistencia ayer para que pudiéramos ver el archivo, como dice mi amiga Cintia López Cabán, tenemos que hacerlo con personas al lado porque no podemos tomar fotos ni nada. Así que vamos a hablar con Cintia. Cintia tiene un extremo, ella también hizo el análisis de esos cheques
ella vio algunos cheques, yo aparentemente vi unos pocos más. Pero quisiera comparar notas con ella sobre lo que ella vio y el análisis que ella hace de lo que vio. Porque es importante señalar que para mí lo importante de ubicar a Eduardo Pierluisi y CERN en este mundo de la campaña desde el punto de vista financiero es porque en este momento yo tengo confirmado que Eduardo Pierluisi coopera con las autoridades, que está desbandado de su familia, desbandado sobre todo de su hermano, que era el dueño de la corporación American Management, por los que ambos hicieron alegación de culpabilidad por robo de fondos federales. Están convictos de ese delito. Y si él está cooperando, como en efecto lo está, ¿hasta dónde podría llegar el alcance de él? Vamos a hablar con Cintia a ver qué Cintia piensa. La tenemos en... ¿Está Cintia conmigo? Sí, ¿cómo te estás? Estimada señora presidenta Cintia López Cabán. ¿Cómo te estás, Carmen Enid? Muy bien, bienvenida a Bonita Radio. Yo hice más o menos una introducción, Cintia, de lo que yo vi por un lado y que tú también viste, obviamente, y también dije que tú fuiste la que me dijiste, ojo, esto está por ahí, después de que ayer yo estaba trayendo información de lo que estaba pasando con Eduardo Pierluisi CERN. Y yo quisiera que tú me dijeras, tú trajiste una información también que me parece importante, que es de esos donativos que dio Eduardo Pierluisi bien cerca de la elección del 2020. Tú cubriste el juicio, perdón, la alegación de culpa de ambos. Yo quisiera que tú me dijeras, esta información a ti como periodista, ¿qué te dice o qué no te dice con relación a ese caso que parecería que está todavía inconcluso? Vale. Voy a empezar por el principio, que suena como un poco cómico. La razón para empezar a mirar un poco a los primos del gobernador, precisamente la rapidez con la que el gobernador trata de desvincularse de ellos o de plantear una distancia. Uh-huh. Porque si uno tiene un poco de memoria, tú recuerdas que habían habido fotos que habían circulado de los organigramas de las campañas del gobernador. Claro. En ese intento por volver a la historia, porque la historia siempre tiene una respuesta, una fuente me comenta que Eduardo Pierluisi y CERN eran una de las firmas en los cheques de la cuenta del comité político del ahora gobernador. Uh-huh. Y eso es lo que me lleva entonces a hacer una visita y quiero volver de hecho, a una de las, yo te estoy mirando, a un cheque que tú tienes de reembolso, sí, de Marimer. En una búsqueda por confirmar ese dato, uh-huh, yo me comunico con la oficina del Contralor y hago una visita y como tú bien dices, yo evalúo una pequeña muestra de los cheques que había firmado Eduardo Pierluisi y CERN y de un periodo particular, como muy bien tú estableces, del 2015 uh-huh, al 2021. Y este cheque que tú mencionas, que se hace bastante, de hecho, ese último cheque es después que ya el gobernador había ganado las elecciones. Me llama la atención, la participación tan amplia de Eduardo Pierluisi, y de entrada lo que me llamaba la atención es que cuando voy a la oficina del Contralor, a su vez miro los documentos, que fue un poco lo que tú hiciste, las dos a la vez sin haberlo planeado, uh-huh, miro documentos en el Departamento de Estado, uh-huh, los documentos públicos, y me percato que uno de los lugares allanados, que todos sabemos, era el apartamento de Eduardo Pierluisi, pero me llamaba la atención que cuando tú ibas al registro del Departamento de Estado tenías al agente residente del comité de Pedro Pierluisi y la dirección que te daba era precisamente el apartamento allanado. Claro. Hasta ahora todo el mundo miraba ese allanamiento más vinculado a AMAC, American Management, pero me llamaba la atención que en esta cuenta del comité aparecía esa dirección. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo es que esta cuenta era de Oriental Bank. Sí. Y que en el information que se hizo público la semana pasada, luego de la alegación de culpa de los hermanos Pierluisi y CERN y los primos lejanos del gobernador, en ese information se menciona también una cuenta de Oriental. Y me llamaba la atención la casualidad que la cuenta de Oriental, en este caso del comité político, había sido cerrada y que ahora la cuenta que hay
en los últimos creo que 2 años es una cuenta de Banco Popular. Me llamaba la atención en la casualidad. Inicialmente cuando yo voy a la oficina del Contralor, como el Contralor no tiene acceso a cómo se abren a las cuentas en el banco, él lo que recibe son documentos para validar los informes que se radican ante su oficina, pues yo tengo que hacer un proceso de autenticación, pese a que las firmas eran similares, la de Eduardo Pierluisi y CERN. Yo me di a la tarea entonces a validar que en efecto eran las firmas. Yo no sé si tú comparaste, pero yo estando allí y mirando la computadora, comparo desde mi celular la firma que estaba en los cheques y también la firma que aparecía en el plea agreement. Como suele pasar con el tiempo, pues la firma era un poquito diferente. Yo me comunico con Marimerola Sagasti esa mañana y ella nos recordaba a Eduardo Pierluisi firmando cheques. Claro, y yo tampoco si fuera ella. Y tampoco recordaba qué posición concreta tenía en la campaña. Sin embargo, la Fortaleza sí me confirma, yo me comunico con la portavoz de prensa de los asuntos políticos del gobernador y ella me confirma que en efecto que Eduardo Pierluisi y CERN era una de las firmas que estaba autorizada en esa cuenta. Y de hecho todavía Eduardo Pierluisi y CERN, que tú hiciste el research, aparece todavía como agente incorporador y como secretario del comité de Pedro Pierluisi. Esa información todavía está viva ahí cuando tú entras al Departamento de Estado. Claro. Si tú entras todavía hasta ahora, yo creo que todavía vas a ver ese dato. Nada, eso era un poco como las coincidencias. Hasta ahora, tanto los abogados de defensa han negado que hay algún tipo de conexión y han dicho precisamente que no cooperan, pero uno de los abogados, Osvaldo Carlos, quien estuvo en Cuarto Poder, dice que sí, que las autoridades estaban al tanto de que Eduardo Pierluisi era quien firmaba en esa cuenta. No hay nada alegado. Te voy a detener ahí porque me parece que esa es quizás la confirmación. Digo, yo lo tengo súper confirmado. Yo en mi fuente, yo no digo nada si no estoy convencida de que me están diciendo la verdad. La mejor confirmación, reconfirmación de eso es precisamente las palabras de Osvaldo Carlos. Osvaldo Carlos es un abogado que se ha mantenido en los últimos 25 años como un abogado de cooperadores con las autoridades federales. Pero Osvaldo Carlos tiene a la persona que decidió no cooperar, a Walter Pierluisi, y decir que en efecto las autoridades federales saben que Eduardo Pierluisi era una persona allegada al Comité de Finanzas, que participaba de ese comité, del comité de político, que finalmente cuando usted firma cheques es parte del grupo que tiene la capacidad de acceder a los fondos que están entrando y a lo que hay que pagar. Es para mí la mejor confirmación. ¿Por qué no lo puede decir Osvaldo Carlos? Él sabe. ¿Por qué no lo puede decir? Ahí hay una confrontación que no ha salido a la luz pública. Una confrontación finita de comportamientos de uno versus comportamientos de otros. Y que las autoridades federales también tienen que pensar hasta dónde lo que ha pasado en el pasado con Osvaldo Carlos ahora está pasando con María Domínguez. Parecería que se quieren comportar desde el punto de vista del mercadeo como las personas que consiguen que las autoridades federales les den buenos deals a sus clientes. Ahí lo voy a dejar. Seguimos, Cintia. Quería traerte algo que sí que también me llamó la atención, y tú lo has mencionado, te he escuchado hablar del asunto en días pasados, y va un poco a lo que tú planteas, que es el asunto del trato que se le dio a Walter Pierluisi y el trato que se le da a Eduardo Pierluisi. Yo estaba allí cuando llegó Walter Pierluisi al tribunal y vi todo lo que sucedió y vi su entrada y vi cómo él tuvo que entrar por la parte del frente y tú has estado allí, tú sabes que cuando tú pasas por el primer checkpoint te paran, tienes que dejar las llaves, en eso te toman fotos y hay todo un procedimiento y después cuando vuelves a entrar de nuevo al edificio, ya cuando estás haciendo la entrada. Tú lo has comentado y en este caso pasó algo bien interesante, o por lo menos desde mi perspectiva interesante, y es que todo el mundo estaba esperando la entrada del hermano, porque como tú bien has establecido, inicialmente las vistas fueron citadas, las vistas de alegación de culpa, se citaron y los dos casos estaban juntos. En la marcha en esa semana, los casos se bifurcan, se separan
Y lo interesante es que también se separan las entradas, como Exacto. algo de una metáfora. Ujú. Mientras Walter entra por la entrada principal y todo el mundo está a la expectativa de que empiece la vista a las 11:30 de Eduardo Pierluisi y CERN, lo que pasó esta mañana, y esto yo lo tengo por una voz oficial, así que te la doy como una respuesta Claro. oficial. Uno de los fiscales federales, yo le pregunto si había pasado algo o si le estaban dando un tratamiento especial a Eduardo Pierluisi, porque para nuestra sorpresa, Eduardo Pierluisi, nosotros lo encontramos en sala. Nosotros no lo vimos, bueno, lo vimos entrar a sala, pero no pasó por el portón de entrada. Claro. Este fiscal federal lo que me plantea es que la licenciada María Domínguez había decidido en este caso iniciar primero la etapa que lo ficharan a su cliente y después ir a la vista donde se ratifica entonces la alegación de culpa. Y que por eso los periodistas no lo habían visto porque él había entrado por el otro portón que tú sabes que queda como una cuadra de distancia. Exacto. Y que Y tú él- no tienes visibilidad de donde tú estás. O sea, tú Exacto. tienes aquí una entrada, tú tienes un montón de árboles, tú tienes un parking y tú tienes como una cuadra. Tú tienes que literalmente tener rayos X para una vista bien brutal para ver al otro lado. Este fiscal me dice que aquí no se le estaba dando tratamiento especial y que él debía salir por el frente. Yo intenté de diferentes maneras y a través de diferentes personas aclarar por dónde habían salido, porque ni Walter Pierluisi sale por el frente ni Eduardo. Ninguna de las personas y de las voces oficiales me pudo dar una respuesta. Todo el mundo me dijo que yo tenía que hablar con el administrador del edificio federal, porque ellos no sabían por dónde habían salido Walter y Eduardo, y de hecho la licenciada María Domínguez, que no entra por la entrada principal y tampoco se le ve salir del edificio. Mira, yo creo que sobre todo ese trato diferente, ese trato entre uno Sí. y otro. La primera suspicacia, ya tú lo has dicho, es evidentemente cómo bifurcaron esas dos vistas. Si una acusación versus la otra no tenía ningún problema, recordemos que es una acusación por la que me voy a hacer culpable. Aquí no hay un desfile de prueba para nada. Si son juicios, eso es otra cosa. Pero en este caso, yo creo que esa fue la primera evidencia. Yo quiero volver a los cheques por un asunto particular, y es precisamente la información que puede haber tenido Eduardo Pierluisi, que ahora puede ser o no puede ser, no sabemos. Realmente la cooperación de Eduardo Pierluisi sabrán las autoridades federales hasta dónde llega. Yo no puedo especular sobre eso, no sé. Pero es interesante porque tú encuentras, sobre todo, que Eduardo Pierluisi fue un donante activo del gobernador Pedro Pierluisi, sí, precisamente un mes antes de las elecciones del 2020. Era así, hubo 3 cheques y estaban todos dentro, eran en efectivo. Ajá. Y todos dentro de los límites permitidos por ley. Exacto, $2,000, $2,800 y $800. Uno Exacto. del 4 de noviembre del 2019, otro el 15 de noviembre del 2019 y otro el 16 de octubre del 2020. Exacto, que es un poquito esto ya es justo en la antesala de las elecciones. Exacto. Las elecciones eran en noviembre, así que, exacto. Yo te pregunto. Y es el más grande, es el de 2.800, que es exactamente el límite, que lo que la ley establece es que tú puedes dar donativos dentro del límite por cada evento electoral, lo que significa que en un año, si hubo primarias, podrías dar esa cantidad 2 veces, para la primaria y entonces para las elecciones, y ese límite, Carmen Enita, ahora subió, creo que es 3.100 en efectivo. Exacto. Yo te pregunto, yo tengo una posición puntual en el análisis de esta información, pero yo te pregunto a ti, ¿qué tú lees o cuál es si hay alguna suspicacia con que Walter Pierluisi y CERN y Eduardo Pierluisi, no hemos entrado en los donativos de Walter, que también tiene, pero no vamos a entrar en ellos hoy, que han mantenido contratos por los pasados años entre los 77 millones de dólares que obtuvieron desde el 1996 en que crearon la corporación, por lo menos en los últimos, en la alegación del 2008 al 2014, la alegación de ese information, esa querella, hay 11 millones de dólares. ¿Cuál es tu posición en términos de que
te encuentres con donativos de una persona tan allegada al gobernador, más allá, perdón, él dice que son lejanos, insistimos, ya yo creo que él los acercó a su brasa, ya dice que sí, que en efecto son primos bien cercanos. ¿Te crea alguna suspicacia precisamente el hecho de que Walter Pierluisi, más allá de, Eduardo Pierluisi, más allá de ser su primo, también dé dinero a ese nivel a su campaña? Yo no tengo, yo no tengo evidencia y no me consta y Claro. no dudo lo que tú dices de que estén cooperando. A mí lo que, mirándolo desde mi parte, yo lo veo como una cuestión del inversionismo político. Uh-huh. Y lo otro es la pregunta que yo me hago ya como una pregunta de investigación como periodista, y tú sabes que las autoridades federales no hablan, es cómo se descarta, y era la pregunta que hacíamos nosotros el jueves pasado, perdón, en la alegación, en la vista de alegación de culpa, es cómo es que la Fiscalía Federal había descartado que entrara dinero. Puede entrar dinero de diferentes maneras, pero cómo se había descartado en este caso específico que la campaña del gobernador hubiera recibido dinero de este esquema. Todo el mundo lo ha negado. Y hicimos la pregunta a todas las personas que nos podían hablar y todo el mundo dice, mira, de hecho el licenciado Barlo Carlos dice que eso se evaluó y que por eso es que no se alega. Yo creo que esa es la duda, para mí cuál es el razonamiento federal para descartar esa teoría. Claro, bueno, ahí hay muchas posibilidades, pero sobre todo la posibilidad de que tú tienes a una persona que lo tienes acusado y ya con una convicción relacionada con el robo de fondos federales, pero no sabemos si Eduardo Pierluisi, en el momento en que está siendo investigado, le dice algo a las autoridades sobre el asunto de por qué le daba dinero, y esa es la pregunta fundamental, ¿por qué le daba dinero a esos niveles, 2.800 el máximo, a la campaña de su primo? Eso no lo sabemos. Nosotros no sabemos en qué va a quedar, si esa cooperación va a llegar hasta allá. Vuelvo y repito, cooperar no quiere decir que sea que está trayendo lo que nosotros pensamos que puede traer. No, puede hablar un sinnúmero de situaciones, sobre todo tiene que ajustarse porque es un testigo cooperador, y si es un testigo cooperador tiene que hablar de lo que él conoce que puede hacer un delito según la jurisdicción federal. Y eso no sabemos realmente. Yo tengo la misma lectura tuya en cuanto al inversionismo político. Me parece que es lo más preocupante y es lo que yo voy a discutir ahora, y voy a cerrar la conversación contigo en que estamos conectadas, Cintia, cualquier cosa, volvemos a hablar. Me parece que es importante darle seguimiento, sobre todo ver la vista el 24 de abril de David Vélez Hernández, que también pienso que fue una persona que dio adelante. Me aclaran que aparentemente fue Eduardo el que trae a David Vélez, como que también fue parte del esquema, así que eso hay que verlo. La acusación aparentemente es la misma para todos, pero hay que ver qué va a pasar en esa vista, por dónde entra, por dónde no entra. A David Vélez nadie le ha visto la cara, que yo sepa. Yo he tratado de buscar fotos por debajo de las piedras y no encuentro ninguna, así que no sabemos si va a pasar como cualquier hijo de vecino y no va a ser identificado. Bueno, pero la vista es el lunes y tiene un abogado conocido que es Juan Ramón Acevedo, y si no, pues le vamos a ver la cara en sala. Yo creo que aquí no hay nada mejor que el tiempo. Claro, un día detrás de otro. Exacto, y yo creo que poco a poco los casos van a ir cayendo en su lugar y tú vas a poder colocar las piezas en su lugar. Yo te iba a hacer a ti una pregunta. Sí. ¿Qué lectura tú haces del allanamiento al apartamento de Eduardo Pierluisi? Porque ese día se vinculaba, se decía que a quien estaban buscando era Walter. Ese día el día del allanamiento hubo mucha confusión. Primero, ¿dónde era que estaban allanando y cuáles eran las razones? No sé, yo estuve en contacto con diferentes personas que estaban físicamente allí, compañeros y compañeras, y había confusión. Y tú sabes que fueron 2 veces al apartamento de Eduardo Pierluisi porque no encontraban a Walter. ¿Qué lectura tú haces, mirándolo desde hoy, esa visita de los federales a ese apartamento? ¿Por qué el apartamento de... De lo que yo sé ahora, yo estoy segura que ya Eduardo Pierluisi hablaba con las autoridades cuando le allanaron ese apartamento. Okay. Fueron a buscar algo que ellos sabían que estaba allí.
No fueron a buscar a Eduardo Pierluisi. Y que desde ese día, Eduardo Pierluisi estaba, desde antes de ese día me parece que Eduardo Pierluisi está hablando con las autoridades. Va a ser importante establecer si en efecto la fuente que me dice que es Eduardo el que trae a todo el mundo es realmente David Vélez el que trae a los hermanos Pierluisi. Porque tampoco es casualidad que le hayan dado la posibilidad de 2 semanas más tarde a David Vélez para hacerse culpable, cuando es parte del esquema propiamente. Así que eso y todavía, están imputados en el mismo information. exacto, y están todo, el information no varía. Sería sorprendente que nos cambien el information porque el information habla para los 3. Y eso va a ser bien interesante. Así que puede ser que en esa vista pase algo que nos dé más. También antes, no sé ahora, Juan Ramón Acevedo no representaba personas que estuvieran dispuestas a cooperar. No me parece que este sea el caso. Y voy a dejarlo con esto, Cintia. En ese acuerdo, todos los documentos que están abiertos en el registro judicial de Walter Eduardo Pierluisi, en el caso de David Vélez todavía no lo hay porque no han radicado la acusación. Hay un elemento de ese plea agreement que está sellado. En el caso de Eduardo Pierluisi, yo quisiera que me dijeran si esa no es el acuerdo que tienen de cooperación. Ojo, yo no descarto a Walter Pierluisi hablando de otras cosas. Osvaldo explicó en el programa que, y yo he consultado eso porque cuando vi creo que es el plea agreement suplementario, ¿no? Es el plea agreement suplementario, sí. Me han dicho personas que conocen la esfera federal muy bien que eso puede hacerse para proteger a las personas que cooperan, que en ese documento podría haber información que dijera que hay una persona cooperando, como pudiera no haber ninguna información en ese sentido, pero que normalmente se hace y se queda sellado. Te lo digo como él lo explicó y te lo digo como me lo han dicho a mí, te lo comparto. Lo siento por Osvaldo, pero él sabe que eso no es cierto. Él sabe que si la fiscalía está escondiendo, o sea, está sellando algo ahí, es la cooperación de su cliente. Bueno, pero los del dos otro cliente. Sellados. ¿Cómo? Los dos están sellados. Está sellado el suplementario de Walter y está sellado el suplementario de Eduardo. En los dos casos hay suplementario. Volvemos. En los dos hay suplementario. Walter puede hablar del know-how de la administración de residenciales públicos que él conoce desde que se originó en la administración Pedro Rosselló González. Y Eduardo Pierluisi puede hablar de eso y de muchas cosas más. Esa es mi suspicacia. Ahí lo dejo. Escúchame estos últimos minutos porque tengo información precisamente de nuestra visión del inversionismo político. Gracias, Cintia, por estar con nosotros en Bonitas Radio. Bueno, escucharon a la compañera, colega periodista, Cintia López Cabán. Yo creo que es bien importante hablar con los periodistas que de alguna manera están haciendo, desde incluso los medios tradicionales, lo que tienen que hacer para atender lo que a todas luces va a ser un caso importantísimo para discutir durante el año electoral. Gente, hay un cheque, hay 2 cheques, el reembolso. Por eso es que a mí me interesaba saber. Vamos primero al reembolso. La posición de Cintia con relación a lo que ella pensaba de estos cheques. Eduardo Pierluisi se hace un reembolso de $3,198.10 en el 2015. Esta es la firma de Eduardo Pierluisi, esta es la firma de Maribel Lazagasti. Claro que no se va a acordar, imagínate. Si Maribel Lazagasti se ha zafado por mucho. Desde mucho tiempo, desde que fue secretaria de Recursos de Recreación y Deportes de Rosselló. Y hay un cheque que le paga Eduardo Pierluisi también en el segundo cheque. En este caso, el 23 de diciembre del 2020. $501.75 a iGroup. iGroup es la compañía de Alexis Negrón Yudice, que es a su vez el dueño hoy de una compañía, una corporación que se conoce como Intacto. Alexis Negrón Yudice es el hermano de Omar Negrón Yudice, aquel que fue secretario del Partido Nuevo Progresista.
Hablando del inversionismo político. Omar Giudice tiene una corporación hoy que se llama ONJ Consulting, que ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico desde el 2019 de 1.03 millones de dólares. A Alexis le pagaron los impresos que hizo en la campaña de Pedro Pierluisi. Se los pagó Eduardo Pierluisi y ese comité. Ese comité se llamaba Gobernador, precisamente como está en el cheque. Comité Gobernador Pierluisi. Y ahora se llama Comité Pierluisi. Fue lo que le cambió exactamente Eduardo Pierluisi cuando le dijo al Departamento de Estado, by the way, no me canceles la corporación o está cancelada, pero reactívamela. Y se va a llamar ahora Comité Pierluisi. Cuando hablamos de Alexis Negrón Giudice, estamos hablando de una persona que le hizo las camisetas a la campaña y le hizo otros impresos. Intacto hoy tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico que sobrepasan los 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Alexis Negrón Giudice ha crecido mucho. Este fue el que cogió fondos gracias al alcalde de Utuado. No el alcalde de Utuado, perdón, el alcalde de Orocovis, presidente de la Junta del CRIM, con los fondos del CARES Act. No había para más nadie, nada más para los Negrón Giudice. 6 millones de dólares. Eso no es inversionismo político por haber trabajado en la campaña y por ser el hermano de quien es el secretario, el ex secretario del partido. ¿Qué tanto sabe de publicidad Negrón Giudice? Tiene otro socio y un socio popular, claro, porque cuando ganan los populares ya usted sabe lo que pasa. ¿Cómo se cuadra el inversionismo político? ¿Cómo me cuadran los 6 millones de dólares en contrato? ¿A quién se los devuelvo? En donativos al partido y al candidato. Y a los múltiples candidatos. Vamos a las imágenes de los chavitos que le dan los Negrón Giudice, Alexis, Omar y Harry, todos hermanos, a los miembros del Partido Nuevo Progresista, a Nelson Torres Jordán del Partido Popular, al Cano Delgado, al comité de Ricardo Rosselló, a Noé Marcano, el de Naguabo, a Ángel Pérez Otero. No, se los va a dar a Carmen Yulín Cruz. Pasemos al próximo. Esto es 2019 al 2020. Gardi Colón Berlingeri, los Nasoto, claro, Isabelo Molina, José Che Pérez, el que ven a cada rato con el gobernador, William Villafañez Ramos. Estos muchachos son de Dorado, de Utuado. Así que le van a dar al pana y al amigo del alma de Utuado, que es Villafañez. Jorge Navarro Suárez, Ricardo Rosselló Nevares, Leo Díaz Urbina, antes del 2019. Siempre que vayan a la búsqueda en el Contralor Electoral van a ver antes del 2019 y después del 2019. Y los últimos 3, en efecto, a Félix Elcano Delgado, al partido en el 2014 y a Noé Marcano. ¿Cómo se traduce en 6 millones de dólares en seguir guisando con la chequera del pueblo de Puerto Rico? Con el Partido Nuevo Progresista a través de los contratos que le devolvemos en parte al partido cuando van a correr. Ahí están los contratos, ahí están los donativos y esos son los cheques. El cheque interesante que vimos del 2020 a favor de uno de los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista hoy, iGroup, Alexis Negrón Giudice. Nada más con el testigo. Nosotros nos vamos. Recuerden, estamos en Bonita Radio, todas nuestras plataformas. Pueden allí ver los contenidos, compartirlos y sobre todo, si les parece, y pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, tanto en Bonita Radio, para Bonita Radio, como para la Fundación Periodismo Siglo XXI, que apoya económicamente a Bonita Radio siempre en ATH Móvil. Bonita Radio es negocio, Fundación Periodismo 21 también en su ATH Móvil. Nosotros nos fuimos. Nos vemos ahorita a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticias? Buen provecho. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento.
Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.